Esta es la crónica de una mujer que hoy brilla bajo los focos más potentes de la televisión nacional, pero cuya vida esconde sombras, ausencias desgarradoras y una lucha silenciosa que te va a impactar profundamente. Seguramente la has visto cada noche, impecable, segura de sí misma, manejando los tiempos de la noticia con una maestría que parece innata. Pero, ¿quién es realmente Beatriz Archidona cuando se apagan las luces del plató y el silencio ensordecedor inunda el estudio? Prepárate, porque hoy vas a descubrir que detrás de esa sonrisa perfecta y esa mirada analítica hay una historia de superación marcada por la pérdida del pilar más importante de su existencia, una vocación que nació entre macetas polvorientas y una determinación feroz por proteger lo que más ama en un mundo mediático que intenta devorarlo todo. No te muevas de ahí, porque lo que vas a escuchar sobre su verdadera cara, sus miedos más profundos y el refugio secreto donde se esconde de la fama, te dejará sin palabras. Esta es la vida íntima, cruda y desconocida de Beatriz Archidona. Y te aseguro que después de esto, nunca volverás a mirarla de la misma manera a través de la pantalla. Todo comenzó el 6 de noviembre de 1984 en la luminosa y antigua ciudad de Tarragona. Imagínate a una niña creciendo con la brisa salada del Mediterráneo, golpeando su cara cada mañana, caminando por calles que exudan historia romana, pero con el corazón dividido por unas raíces que se hundían profundamente en la tierra seca, noble y austera de Castilla-La Mancha. Esa mezcla de mar y campo, de la luz abierta de Cataluña y la sobriedad castellana, no era solo una anécdota geográfica, sino el primer gran conflicto de identidad de una pequeña que aprendió desde la cuna que el mundo no es de un solo color, ni se habla en una sola lengua. Beatriz no era una niña común, de esas que se conforman con los juegos preestablecidos. Mientras otras niñas de su edad dedicaban sus horas a las muñecas o a juegos de azar, ella ya sentía una pulsión extraña, una energía casi eléctrica que la empujaba a comunicar, a contar, a ser el nexo entre un hecho y quien lo escucha. En la penumbra de su habitación, cuando el sol comenzaba a caer tras el horizonte, el ordenador se convertía en su mesa de mezclas particular. Era la era de las Spice Girls. Y mientras el mundo entero bailaba al ritmo del pop británico, Beatriz ponía los discos y hablaba durante horas frente a un micrófono imaginario. Se convertía en locutora, hilaba frases con una agilidad mental asombrosa para su edad, creaba escaletas mentales y daba paso a canciones como si millones de personas la estuvieran sintonizando. Lo más curioso, lo que revela su carácter perfeccionista y a la vez desapegado, es que nunca escuchaba lo que grababa. No buscaba la vanidad de oírse a sí misma, buscaba la liberación del acto de hablar. Era un impulso animal, una necesidad de narrar la existencia que la perseguía incluso en sus sueños más profundos. Pero la vida, tú lo sabes bien, siempre tiene una cara oculta, una zona de sombras que no sale en las fotos de Instagram. Mientras crecía en la vibrante ciudad, su refugio real, el lugar donde su alma encontraba el equilibrio, era ese pequeño pueblo manchego que hoy menciona con un nudo en la garganta y los ojos empañados. Ese contacto con la tierra roja, con el silencio absoluto del campo donde solo se escucha el viento, fue lo que le permitió no volverse loca cuando años después el ruido ensordecedor de la fama llamó a su puerta. Allí, entre olivos y horizontes infinitos, Beatriz aprendió el valor de lo esencial, de lo que no cambia aunque cambien los gobiernos o las modas. Esa dualidad entre la exposición máxima del plató y el retiro espiritual del pueblo manchego es la clave para entender por qué Beatriz Archidona nunca ha perdido el suelo, a pesar de estar en la cima de la pirámide televisiva. Cuando llegó el momento crucial de decidir su futuro, aquel instante en el que la mayoría de los jóvenes se sienten perdidos en un mar de dudas, Beatriz no vaciló ni un segundo. No hubo miedo al ridículo, ni presión social, ni voces externas que la detuvieran en su camino hacia el objetivo. Se lanzó de cabeza al estudio del periodismo, pero no se quedó en la teoría generalista. Ella sabía que su lugar estaba en la imagen, en el poder de la mirada frente al objetivo, y por eso completó su formación con un máster en periodismo audiovisual. Quería los focos, quería la cámara, quería sentir la adrenalina del directo, pero quería hacerlo con la base sólida de quien conoce el oficio desde las entrañas. Sus primeros pasos profesionales en el Diari de Tarragona fueron una auténtica cura de humildad y un baño de realidad. Allí, en la sección de sociedad, aprendió que el periodismo no son solo grandes titulares y exclusivas mundiales. Aprendió que detrás de cada pequeña nota local hay una persona de carne y hueso, alguien con quien te cruzas en la cola de la panadería o en el supermercado. Esa cercanía radical fue su mejor escuela. Allí entendió que la responsabilidad del comunicador es sagrada.
porque tus palabras afectan directamente a la vida de tus vecinos. Fue una etapa de barro, de calle, de aprender a mirar a los ojos antes de hacer una pregunta incómoda. Sin embargo, el destino, que siempre es inquieto, la empujó hacia la radio. Su paso por la cadena SER y los 40 le enseñó que la voz puede ser el arma más poderosa del mundo si sabes cómo modularla y cómo cargarla de intención. En la radio, no hay maquillaje que te salve, no hay planos bonitos que distraigan al espectador, solo estás tú, tu palabra, y el oyente en la soledad de su coche o de su cocina. Allí, Beatriz forjó la capacidad de improvisación y el ritmo narrativo que hoy la hacen destacar sobre tantos otros presentadores que dependen excesivamente del teleprompter. Tras esa intensa etapa radiofónica, su camino la llevó a Madrid, al Canal 13, donde empezó a entender los engranajes internos de una redacción de televisión nacional. Ya no era la niña de la terraza, ni la joven de la prensa local. Ahora era una pieza en una maquinaria compleja. Trabajó como redactora, aprendió a montar videos en tiempo récord, a redactar colas de informativo y a entender que en la televisión, el tiempo es un tirano que no perdona errores. Fue la antesala perfecta para el gran salto, el movimiento que cambiaría su trayectoria para siempre. En el año 2015, la vida de Beatriz dio un giro de 180 grados cuando entró a formar parte del equipo de El programa de Ana Rosa. Entrar en la factoría de la reina de las mañanas no es cualquier cosa, es entrar en la Champions League de la comunicación en España. Ser reportera de un magazín matinal suena a éxito, pero la realidad detrás de las cámaras es mucho más cruda y exigente de lo que imaginas. Significa vivir en un estado de tensión permanente, con el teléfono encendido las 24 horas y la maleta siempre lista en la puerta de casa. Significa madrugones extremos, cuando las calles aún están vacías y el frío cala los huesos, para cubrir desahucios, sucesos trágicos o eventos políticos de última hora. Ella misma ha confesado en diversas ocasiones que el periodismo, vivido a ese nivel, es un amante celoso que no te deja espacio para respirar. Ha hablado abiertamente del estrés laboral, de esa incapacidad crónica para desconectar incluso cuando estás físicamente lejos del trabajo. Beatriz ha explicado que no se desconecta nunca, ni en las cenas con amigos, ni en las vacaciones de verano, ni siquiera cuando intenta conciliar el sueño. Esa descripción no es una queja superficial, es la radiografía de una mujer que vive su profesión con una intensidad casi febril. Una mujer que ha entregado su tiempo y su energía vital a cambio de contar la verdad de lo que ocurre en el mundo. En esos años de calle, micro en mano y enfrentándose a situaciones a menudo hostiles, Beatriz Archidona no solo se convirtió en una cara reconocible para la audiencia, sino que forjó un carácter de hierro. Aprendió a mantener la compostura mientras le gritaban en un directo, a preguntar con firmeza a personajes poderosos y a empatizar con las víctimas de las noticias más tristes. Fue en ese asfalto, lejos del glamour de los platós climatizados, donde se construyó la presentadora de Primetime, que hoy todos admiramos. Pero mientras su carrera profesional ascendía como la espuma, en su vida privada se estaba gestando una historia de amor y estabilidad que serviría de contrapunto necesario a tanto caos mediático. Beatriz conoció a Carlo Danza, un publicista italiano con una visión moderna del marketing y la representación. Imagínate la dificultad de mantener una relación sana y duradera cuando una de las partes está constantemente bajo el escrutinio público. Carlo, sin embargo, se convirtió en su roca, en el puerto seguro donde Beatriz podía dejar de ser la reportera audaz para ser simplemente ella misma. Su relación no se ha alimentado de escándalos, ni de idas y venidas aireadas en las revistas del corazón, ni de exclusivas vendidas por despecho. Ha sido una historia de construcción lenta y sólida, de dos personas que han sabido navegar juntas a través de los cambios de horario, los viajes de última hora y la presión de la fama. En un mundo donde las parejas televisivas parecen tener fecha de caducidad, lo suyo ha sido un acto de resistencia y amor real. Pronto, esa unión dio sus frutos y la familia empezó a crecer. En el año 2018 nació Leo, su primer hijo. Para cualquier mujer, la llegada del primer hijo es un terremoto emocional, pero para alguien con el ritmo de vida de Beatriz, fue una auténtica revolución copernicana. ¿Cómo se compagina la lactancia, el cuidado de un recién nacido y las noches sin dormir con la exigencia de estar perfecta frente a una cámara a las 9 de la mañana? Es un equilibrio casi imposible que ella vivió con una mezcla de agotamiento y plenitud absoluta. No buscó el aplauso por ser supermamá,
sino que intentó integrar esa nueva realidad con una discreción admirable, protegiendo a su pequeño de la voracidad de los medios en los que ella misma trabajaba. Apenas un par de años después, cuando Leo aún estaba descubriendo el mundo, llegó Gabriel al comienzo de la década de los 2020. Con 2 niños pequeños en casa, la vida de Beatriz se convirtió en un malabarismo constante entre pañales y escaletas de televisión. De esa época queda una reflexión que ella compartió y que nos permite vislumbrar su lado más humano y vulnerable. Habló de la maternidad como la sensación más animal, una conexión primitiva que te despoja de toda impostura. Dijo que pensaba que las primeras veces ya se habían agotado con su primer hijo, pero que la experiencia del segundo la hizo disfrutar de cada detalle con una conciencia mucho más profunda. Quien escribe o habla así de sus hijos, no está haciendo marketing, está abriendo una pequeña ventana a un corazón que late con una fuerza que la televisión nunca podrá captar. Pero la vida, en su ironía más cruel, a veces te entrega la gloria con una mano mientras te arrebata el alma con la otra. Justo cuando Beatriz Archidona parecía haber alcanzado el equilibrio perfecto entre una carrera en ascenso y una familia que era su mayor orgullo, el destino le asestó el golpe más bajo, más sucio y más doloroso que un ser humano puede recibir. Sin previo aviso, sin anestesia, Beatriz tuvo que enfrentarse a la muerte de su madre. Es una herida que ella guarda bajo 7 llaves de acero, un dolor tan inmenso y tan privado que apenas se permite mencionar su nombre en público por miedo a que las lágrimas rompan la armadura de profesionalidad que tanto le ha costado construir. Perder a la mujer que te dio la vida, a la persona que te enseñó a ser fuerte y que te prestaba aquellos vestidos para jugar en la terraza, es un desgarro que nunca termina de cerrar. Es una amputación emocional que te cambia la mirada para siempre. Imagínate por un momento lo que es tener que maquillarte, ponerte tu mejor sonrisa y salir a informar a millones de personas sobre la actualidad del país, mientras por dentro sientes que tu mundo se ha hecho añicos. Esa es la cara oculta del éxito de Beatriz. Tuvo que aprender a vivir con un fantasma sentado en la mesa, lidiando con el luto en la más estricta intimidad mientras el público exigía de ella frescura, rapidez y agudeza mental. Esa reserva absoluta sobre la muerte de su madre no es frialdad, es un grito de respeto hacia un vínculo que no quiere que sea manoseado por el morbo de las redes sociales. Es su forma de decir que hay cosas que el dinero y la fama no pueden comprar. Y como si el universo no tuviera suficiente con esa tragedia, poco tiempo después, la vida le arrebató a su otro gran pilar, su abuela, aquella mujer centenaria, que había sido el público de sus primeros juegos, se marchó dejando un vacío imposible de llenar. Beatriz se quedó de repente huérfana de sus referentes femeninos más potentes, sola ante el espejo de su propia madurez y con la responsabilidad de ser ahora ella el pilar para sus propios hijos. Su abuela no era solo una pariente, era un símbolo de resistencia casi sobrenatural. Imagínate a una mujer que sobrevivió a la pérdida de todos sus hijos y de su marido, y que aún así, a los 100 años, hacía planes para el próximo verano con una sonrisa en los labios. Beatriz veía en ella todo lo que aspiraba a ser. Una mujer fuerte, una luchadora incansable y sobre todo, una disfrutona de la vida a pesar de las cicatrices. Fue precisamente en un directo de televisión donde la máscara de Beatriz se resquebrajó por primera vez. Al hablar de la soledad de los mayores y de la figura de su abuela, la presentadora de hierro desapareció para dar paso a la nieta herida. Rompió a llorar frente a toda España, incapaz de contener un dolor que llevaba meses macerando en silencio. Ese momento fue una catarsis. No fue un espectáculo buscado para ganar audiencia. Fue un instante de verdad descarnada que nos recordó a todos que, debajo de la ropa de marca y los focos de última generación, late un corazón que sangra como el de cualquiera de nosotros. Aquel llanto fue su homenaje público a una estirpe de mujeres que ya no estaban, pero que vivían en cada una de sus palabras. Ahora te pregunto a ti, que me estás escuchando desde el otro lado de la pantalla y que seguramente has sentido el vacío insoportable de una pérdida. ¿Crees que es posible superar realmente la muerte de una madre, o es una herida que simplemente aprendes a camuflar para que el mundo no te vea débil? ¿Crees que Beatriz hizo bien en ocultar su duelo tanto tiempo, o el público merecía conocer su lado más vulnerable desde el principio? Déjamelo saber ahora mismo en los comentarios, porque quiero leer cómo habéis gestionado vosotros esos momentos de oscuridad total. Mientras lidiaba con estas ausencias, la presión profesional no hacía más que aumentar. En el verano del año 2022, la cadena decidió que ella era la elegida para ocupar el trono de El programa del verano durante las vacaciones de la presentadora titular. Aquello no fue una simple sustitución, fue una prueba de fuego televisiva.
El público es soberano, y a menudo cruel con los rostros nuevos que intentan ocupar el espacio de los veteranos. Beatriz sabía que cada uno de sus gestos, cada uno de sus errores y cada una de sus opiniones iban a ser analizados con lupa por la crítica y por una audiencia que no perdona la falta de carisma. Los nervios de aquel estreno fueron casi insoportables. Imagina la responsabilidad de llevar el timón de un transatlántico mediático durante 5 horas de directo diario. Sin embargo, ella utilizó el humor como escudo y la profesionalidad como espada. Logró lo que pocos consiguen, que la gente dejara de verla como la sustituta para empezar a verla como la sucesora. Pero ese éxito profesional traía consigo un coste personal altísimo. El horario de mañana es una trituradora de vidas. Significa levantarse cuando el mundo aún duerme, pasar el día en una redacción frenética y llegar a casa cuando tus hijos ya han gastado casi toda su energía del día. Beatriz ha confesado que sentía que la vida se le escapaba entre los dedos, que el periodismo la consumía de tal manera que a veces se olvidaba de quién era ella fuera del trabajo. En este punto de su carrera, empezaron a surgir los primeros roces internos y las tensiones propias de quien escala posiciones en un entorno tan competitivo como el de Mediaset. No es fácil ser la chica nueva que de repente acapara los grandes proyectos. Hubo miradas de reojo, comentarios en los pasillos, y la eterna sombra de la duda sobre si su ascenso era mérito propio o fruto de las circunstancias. Pero Beatriz decidió no entrar en guerras de barro. Su estrategia fue el silencio y el trabajo duro. Practicaba yoga y meditación no por moda, sino por pura supervivencia emocional. Necesitaba limpiar su mente de la toxicidad del ambiente televisivo para poder llegar a su casa y ser la madre que Leo y Gabriel merecían. El gran cambio sísmico ocurrió en el año 2023. La estructura de la televisión en España voló por los aires y los rostros de siempre empezaron a moverse de silla. A Beatriz le ofrecieron dar el salto a las tardes junto a Ana Rosa Quintana. Cambiar de franja horaria parece algo menor, pero es cambiar de vida por completo. Significaba dejar de madrugar para empezar a trabajar cuando sus hijos salían del colegio. Es el eterno dilema de la mujer trabajadora llevado al extremo de la exposición pública. Si estás en la tele por la tarde, te pierdes los deberes, los baños y las cenas. Si estás por la mañana, te pierdes el desayuno y el camino al cole. Beatriz vivió este cambio con una mezcla de ilusión profesional y culpa maternal, una lucha interna que la persigue hasta el día de hoy. Pero el destino le tenía guardada una última carta, la más ambiciosa de todas. En noviembre de ese mismo año, recibió la llamada que todo periodista sueña: presentar un programa de prime time los viernes por la noche. El horario estelar, el momento de mayor consumo televisivo, el lugar donde se juegan los grandes presupuestos. Sin embargo, su reacción no fue de soberbia. Lo primero que hizo fue llamar a Carlo, su pareja. No buscaba permiso, buscaba complicidad. Sabía que aceptar ese reto significaba sacrificar los fines de semana en familia. Significaba que los viernes por la noche, mientras otros padres cenan con sus hijos o ven una película en el sofá, ella estaría bajo el escrutinio de millones de personas en riguroso directo. Esa decisión marcó un antes y un después en su intimidad. El programa de los viernes la obligó a enfrentarse a temas mucho más polémicos, a entrevistas tensas y a personajes que buscan el conflicto. Beatriz tuvo que aprender a endurecer el tono sin perder la elegancia, a navegar en las aguas pantanosas de la prensa social sin mancharse el vestido. Pero, ¿a qué precio? La exposición aumentó exponencialmente. Empezaron a seguirla los paparazzi, a analizar su vida sentimental con más ahínco y a buscar cualquier fisura en su pasado. Ella respondió con un blindaje absoluto. A pesar de tener el mundo a sus pies y la gloria del horario estelar abrazando su carrera, Beatriz Archidona sabía que el éxito es un traje de alquiler que algún día hay que devolver. Por eso, en este tramo de su vida, ya instalados en el corazón del año 2026, ha tomado decisiones que han dejado a muchos con la boca abierta. Mientras otros presentadores se pierden en la vanidad de las fiestas exclusivas y los eventos de lujo, Beatriz ha centrado toda su energía en un objetivo mucho más terrenal y sagrado: la construcción del refugio definitivo para su familia. Ha sido un proceso largo, agotador y lleno de contratiempos, pero ella lo ha definido con una frase que resume su momento actual: es el proyecto de nuestras vidas. Se trata de la reforma integral de un ático impresionante que ha transformado desde los cimientos, un lugar donde cada rincón ha sido diseñado para borrar las huellas del estrés y el ruido de los platós. Imagina a esa mujer que ves impecable los viernes noche,
de pronto calzada con botas de seguridad, recorriendo una obra llena de escombros y polvo junto a sus hijos. Para ella, ver a Leo y Gabriel corriendo entre paredes sin terminar, haciendo de jefes de obra improvisados, ha sido la medicina más eficaz contra la ansiedad que produce la televisión. Ese hogar no es solo una inversión inmobiliaria, es el símbolo de su resistencia. Es el lugar donde ha decidido que el luto por su madre y su abuela se transforme finalmente en una luz nueva. Cada vez que Beatriz compartía una pequeña imagen de ese proceso, nos estaba enviando un mensaje directo. No importa cuán alto vueles profesionalmente, si no tienes un nido sólido donde aterrizar cada noche. Sin embargo, la vida en la cima nunca es sencilla. Este último año ha estado marcado por una reflexión profunda sobre los límites de su propia resistencia física y mental. Beatriz ha llegado a una conclusión que muchos consideran polémica. Ha decidido dejar de jugar al juego de las metas inalcanzables. Ha confesado públicamente que ya no cree en los propósitos de Año Nuevo, en esas listas interminables que solo generan frustración y culpa. ¿Te imaginas a una de las presentadoras más exitosas del país diciendo que prefiere no tener grandes objetivos anuales? Pues así es ella. Ha decidido que su meta es, simplemente, apoyarse en sí misma y empezar cada día con objetivos pequeños, de esos que nacen con el sol y mueren con la luna. Es una declaración de guerra contra la autoexigencia tóxica que casi la consume en sus años de reportera. Esta nueva filosofía de vida la ha llevado a valorar más que nunca sus raíces. A pesar de vivir en el ojo del huracán madrileño, sus escapadas a Tarragona para ver a su padre se han vuelto innegociables. Su padre es ahora su vínculo vivo con el pasado, el hombre que guarda los secretos de aquella niña que jugaba con las macetas. En esas reuniones familiares, lejos de los guiones y el maquillaje, Beatriz recupera su esencia. Se dice que es en esos momentos de silencio frente al mar, o caminando por el campo manchego, donde realmente recarga las pilas para enfrentarse a las fieras del directo. Porque no nos engañemos, el mundo de la televisión sigue siendo un nido de víboras, donde la envidia acecha tras cada buena cifra de audiencia. A estas alturas, te habrás dado cuenta de que Beatriz Archidona es un enigma envuelto en seda. Ha logrado algo que parece imposible en la era de la sobreexposición: ser famosa, sin dejar de ser una desconocida. Nadie sabe realmente qué pasa por su cabeza cuando se apagan las luces de su programa de los viernes, ni cómo gestiona esos instantes de soledad en los que la ausencia de su madre se vuelve más pesada que el plomo. Pero quizás esa sea su mayor victoria. Ha sabido construir un muro infranqueable alrededor de Carlo y sus hijos, permitiendo que solo veamos la punta del iceberg de su felicidad. Ahora que hemos desgranado cada fibra de su ser, desde sus sueños infantiles hasta sus dolores más profundos en este 2026, te lanzo la última pregunta para que te mojes de verdad. ¿Crees que Beatriz podrá mantener este equilibrio mucho tiempo, o llegará un punto en el que el personaje televisivo terminará por devorar a la mujer que busca la paz en el yoga y el campo? Es posible ser una estrella de prime time y una madre presente sin volverse loca en el intento. Escribe tu opinión ahora mismo, porque vuestros comentarios son los que dan vida a estas historias. La trayectoria de Beatriz Archidona es, en definitiva, la historia de una mujer que aprendió a brillar sin quemar a los que están a su lado. Ha pasado de ser la niña que soñaba en una terraza de Tarragona, a ser la mujer que lidera las noches de la televisión española, pero lo ha hecho sin perder la sencillez de quien sabe que la vida es un soplo. Su biografía está escrita con tinta de esfuerzo, lágrimas de pérdida y una sonrisa que, aunque a veces sea cansada, siempre es auténtica. Es el ejemplo vivo de que se puede llegar a lo más alto sin traicionar tus principios ni vender tus recuerdos más íntimos al mejor postor. Llegamos al final de este viaje emocional por la vida de una mujer extraordinaria. Beatriz nos enseña que, aunque el destino nos arrebate a las personas que más amamos, siempre nos queda la posibilidad de levantarnos, de construir un hogar nuevo y de seguir adelante con la fuerza de quienes ya no están. Es una historia de luces potentes y sombras profundas, un relato de éxito que no olvida el sabor del barro. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta narración tan íntima y reveladora. Si te ha apasionado descubrir la verdadera esencia de Beatriz Archidona, no olvides suscribirte ahora mismo a nuestro canal, Los Famosos del Corazón. Tu suscripción es el motor que nos permite seguir investigando y contando las historias más impactantes de las estrellas que admiras, siempre con ese toque humano que no encontrarás en ningún otro sitio. Gracias por llegar hasta este punto del video, significa mucho para nosotros. No te vayas todavía, porque ahora mismo aparecerán en tu pantalla más videos de nuestro canal que te van a atrapar desde el primer segundo. Nos vemos muy pronto en el próximo gran relato de Los Famosos del Corazón.